Ella nos relata que un día en su cumpleaños invitó a su prima y a su novio a su casa a tomar y a jugar cartas. Estaban jugando cartas tranquilos y tomando, que su prima, al ser un poco menor que ellos, se puso un poco más mareada. Entonces decidieron que ya era hora de llevarla a su casa. Su casa estaba como a 1 o 2 cuadras de la suya y no había nada de problemas porque por su barrio no pasa nada, no hay tantos robos, tampoco han pasado cosas raras por ahí. Entonces decidieron llevarla juntos. No eligieron a ningún mayor que los acompañara, nada, solamente ellos dos fueron. Mi prima y su novio fueron a acompañar a su otra prima. Cuando ya la estaban llevando para su casa eran como por las 8 de la noche. No era muy tarde, tampoco muy temprano, pero la estaban llevando a su casa y en el momento que salieron a la carretera principal, porque ella vive como la carretera principal y está una entrada hasta el fondo, ella vivía como en la quinta casa. Salieron, caminaron hasta la entrada principal y no había pasado nada hasta ese momento. Incluso ellos caminaron ya para la principal y se dieron cuenta de algo muy extraño, que justo en la entrada de la casa de su prima estaba todo oscuro. Todos los faroles estaban prendidos, todos, desde donde ella vivía hasta el final de la carretera. Y que incluso al final de la carretera está la iglesia. Ellos se les hizo un poco extraño eso de que las luces justo en la entrada de la casa de su prima no estaban encendidas, pero aún así caminaron, no le dieron tanta importancia. Y justo antes de llegar, como a media cuadra de llegar a la entrada de su prima, ella escuchó como un sonido proveniente como la virada de la iglesia, porque la iglesia es como una virada que sigue la carretera principal. Entonces ella dijo, es una moto, porque a veces las motos se escuchaban así que venían de lejos, como hacían bastante ruido, se escuchan como algo así. Ella pensó que era una moto, incluso le dijo a su novio, se asustó un poco porque últimamente sí estaba un poco peligroso, pero no por ahí donde ella vivía. Aún así hay que prevenir. Entonces ella sí le dijo, caminemos más rápido porque es una moto, puede pasar algo. Y en ese momento no pasaba nada, no pasaban carros, no pasaban personas, no pasaba nada. Y lo único que se escuchaba era esa moto venir. Su novio entendió, entonces comenzaron a acelerar el paso hasta llegar a la entrada de la casa de su prima, pero en ese momento ella se dio cuenta que a pesar de que había escuchado un poco más atrás que esa moto venía, esa moto jamás llegó y aún así se seguía escuchando, pero aún más fuerte. Dejaron a su prima, incluso le dijeron que corriera porque ella ya dijo, esto no es una moto, entonces incluso le dijo a su novio, esto ya no es una moto. Su novio no entendía porque él no vio por ahí. Entonces vieron que su prima ya había llegado como a una casa de su casa, entonces ellos dieron la vuelta y ella dijo, corre, porque en ese instante se escuchó un canto, pero de alguien con la voz bien gruesa, como un canto de hombre, pero bien fuerte. Ella pensó que solamente ella lo estaba escuchando, entonces se acercó un poco a su novio y le preguntó, ¿escuchas lo que yo escucho? Ella se acercó a su novio y le preguntó si escuchaba lo que ella escuchaba. Y él dijo, sí, corre. Ella corrió, él también corrió, corrieron demasiado fuerte, pero al momento de que ellos comenzaron a correr, ese sonido, ese canto, se comenzaba a escuchar más y más fuerte. Ella paró de correr y dijo, no, esto no puede ser nada raro porque esto es más un canto de la iglesia. Alguien está haciendo misa ese rato en la iglesia porque como no era tan tarde, era súper temprano, como por las 8 de la noche, pero nada malo pasaba a esa hora. Entonces pensó, no, está la iglesia, alguien está haciendo misa en la iglesia y están cantando todos al unísono. Pero ahí estaba eso de que decía, pero se escucha solo una voz. Pero no le tomó tanta importancia nuevamente y siguió corriendo detrás de su novio hasta llegar a su casa. Ella llegó tranquila, dijo, no, esto es una misa. Llegó tranquila, abrió la puerta, entró y le dijo a su papá, escuchamos esto, sentimos esto, porque incluso sintieron que el cuerpo se les hacía de la piel de gallina, porque cada vez que pasan unas cosas siempre tu cuerpo reacciona.
y se te hace la piel de gallina. Normalmente. Entonces ella dijo lo que escuchó, lo que sintió y que hicieron. Su papá se quedó helado y dijo: no vuelvan a salir tan tarde de noche. Peor hasta ahora. Ella dijo qué estaba pasando. Entonces el papá contó de que eso que se escuchaba, porque incluso hasta ellos llegar a su casa, afuera se escuchaba, pero ya no se escuchaba tan fuerte, sino que se escuchaba un poco más leve, como que se estuviera muy lejos, como que sí era un canto de la iglesia. Entonces él dijo, eso que se escucha afuera no es una misa, no es personas cantando, solo es una voz, no es una mujer, es de un hombre, pero se escucha muy fuerte. Y entonces ella se quedó helada. Su novio se quedó helado y se quedaron mirando. No sabía que si lo que el papá estaba diciendo era real o simplemente algo de que para que ya no salgan y asustarlos. Hasta que su tío contó su historia. Entonces lo que ellos escucharon fue algo que los estaba asustando y llevándolos nuevamente a su hogar. Esto ha sido todo en Relato de lo Desconocido. Si tú tienes una historia paranormal, no te olvides de ponerlo en los comentarios o escribirnos directamente a este Gmail que vamos a poner aquí. Esto ha sido todo, hasta la próxima.